diario, pero poder compartir en esta ocasión todo un día de comunión y de diferentes actividades juntos. La verdad, hermanos, es que es un privilegio, pues eso, ¿no? La comunión entre los hermanos de diferentes lugares, de diferentes contextos. Y es un privilegio, hermanos, tener esta oportunidad para mí, ¿no? de compartir con vosotros este tema que, bueno, habéis visto, el título, no sé, probablemente a alguno os tiene un poco perplejo o a otros quizá habéis entendido el sentido. Dioses, tenía que ir en minúscula, ¿vale? Dioses en minúscula que fallan. Y es un título que, bueno, tiene que ver con una palabra que ha dejado de usarse. Hay muchas palabras que en nuestra sociedad hemos dejado de usar. Se han usado durante tiempo, pero fijaos, cuando dejamos a Dios fuera, hay palabras que nos sobran. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra, convivencia, ¿verdad? Hay palabras que ya no tienen sentido. Por ejemplo, una de ellas sería esta, que tiene que ver con el tema que quiero compartiros, ¿no? Es la palabra idolatría. Seguro que no es una palabra que aparece a menudo, que la conocéis, que aparece en los periódicos, medios de comunicación. Idolatría está fuera de los círculos. ¿Por qué? Porque es una palabra que presupone a Dios, ¿verdad? La palabra idolatría presupone un Dios verdadero y presupone también la existencia de otros dioses que no lo son, pero que en cambio sí que son objeto de adoración. Y bueno, pues esta es una de las palabras que nos sobra. Otra de las palabras que también nos sobra y que ya no se usan, y bueno, no solo no se usan, sino que suenan terriblemente mal, sería la palabra pecado. La palabra pecado, pues, tiene que ver con Dios, tiene que ver con una relación con Él y tiene que ver con una incapacidad para hacer lo que Él quiere y por lo tanto nos sobra. Pecado no existe, ¿no? Aunque ya sabéis lo que pasa, ¿no? Aunque escondamos la cabeza debajo del ala, los conceptos no desaparecen. Pueden desaparecer las palabras, pero las ideas, las realidades siguen muy vigentes, ¿no? Y esta es una de las realidades que sigue muy vigente, aunque no hablemos de ella. Es la realidad de la idolatría. Así que, este título, Dioses que fallan, es el título también de un libro que me pareció muy útil para titular estos dos temas que vamos a tocar hoy y mañana. Dioses que fallan. Y bueno, es un enfoque, ¿vale? Es un enfoque sobre la idolatría que nos presenta la idolatría. Ahora intentaremos definirla, intentaremos explicarla, pero en principio es un enfoque, dioses que fallan, que presenta la idolatría como algo que al final nos deja frustrados, como algo que falla. Creo que hay muchos enfoques, muchos ángulos, y desde esta misma óptica podríamos hablar de dioses no solo que fallan, sino dioses que mienten, dioses que destruyen, dioses que roban, dioses que matan. Y todo ello se podría aplicar a la idolatría. Así que, hermanos, fijaos, no estamos hablando de algo secundario, sino que estamos hablando de un tema muy, muy esencial, muy trascendental. Si leemos la Biblia de principio a fin, hiciéramos una lectura rápida de la Biblia, la idolatría aparece muy temprano. Aparece muy temprano y nos acompaña hasta el final. Es un tema que en el Antiguo Testamento lo encontramos de una forma, luego en el Nuevo Testamento se enfoca de otra forma, pero que en realidad la esencia de esta cuestión, la esencia de la idolatría, sigue siendo absolutamente vigente. Me parece que quieren traerme aquí. No sé si son de los nuestros o...
Pues, bueno, vamos a intentar mantenernos en el hilo, ¿vale? Vale, quiero empezar con una cita de Federico Nietzsche. Seguro que no lo he dicho bien, era es un apellido alemán, pero bueno, creo que muchos le conocéis, a Friedrich Nietzsche, pero este hombre es muy curioso, es un gran pensador, alguien que ha marcado la historia moderna, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y este hombre era hijo de un pastor. Y bueno, es algo también que realmente muchas veces encontramos como un común denominador de grandes intelectuales que estaban realmente muy decepcionados, yo creo, no tanto de Dios como de la iglesia institucionalizada, ¿no? Bueno, esto es otro tema. Pero Nietzsche, sobre este tema de la idolatría, dijo algo muy interesante que me gustaría que nos sirva de introducción. Él dijo, en este mundo hay más ídolos que realidades. Hay más ídolos que realidades. Y fijaos bien que lo que está diciendo, quizá parece una frase un poco rara, un poco estrambótica, pero fijaos que está contrastando la idolatría con una huida de la realidad. Está contrastando los ídolos con la realidad, es decir, los ídolos en realidad son una realidad, si me permitís la palabra, virtual. Son una realidad que no responde a lo que realmente está ahí. Sin embargo, son una realidad temporal, ficticia, ¿no? Bueno, me intentaré explicar un poco mejor. Hermanos, desde la primera página de la Biblia, las primeras páginas de la Biblia, hasta el final, hay lo que podríamos llamar una lucha entre los grandes temas, ¿no? las grandes entidades y realidades, entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Y en estos días, los que hemos seguido todos, supongo, los medios de comunicación en una u otra medida, hay un concepto que cada vez aparece más. Es el concepto de el relato. El relato, los medios de comunicación, en estos días hemos visto que a veces dependía de qué medio usabas para informarte, veías una realidad o a veces veías una realidad completamente diferente, veías otra realidad. Y eso es lo que los periodistas llaman el relato. En unas televisiones se nos presentaba un relato y en otras, o medios de comunicación en general, se presentaba otro relato. En unos medios de comunicación los buenos eran unos y en otros medios de comunicación los buenos eran los que eran los malos. Bueno, pero fijaos, ¿no? Es un relato, es una lectura de lo que ha pasado, no tanto una información objetiva de lo que ha pasado, que eso es muy difícil, ¿verdad? Sino un relato de lo que ha pasado. Y claro, nuestra tarea como usuarios es intentar ver qué está pasando de verdad, cuál es la realidad, ¿no? Así que cuando Nietzsche dice hay más ídolos que realidades, y cuando miramos la Biblia, vemos que hay un relato a lo largo de toda la historia que está contradiciendo lo que la Biblia afirma como verdades. O sea, la Biblia afirma, por ejemplo, que hay un Dios bueno, que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hay un Dios que nos ama. Pero el relato desde el minuto cero es con que Dios de verdad os ama. Dios os ha dicho que no comáis porque, bueno, el día que comáis o sea, Él os ha dicho que moriréis, pero no moriréis. En realidad os lo está diciendo para que no comáis, porque si coméis, seréis como Él. ¿Entendéis? Aquí empieza el relato. Empieza un relato propagandístico en contra de la realidad.
en contra de la verdad de Dios. La realidad, hermanos, sabemos, es la que Dios afirma, ¿verdad? Esta es la verdad, esta es la realidad. Hay un Dios que nos ama, hay un Dios que es nuestro origen, hay un Dios que es el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios que controla la historia, el Dios que va a llevar la historia a donde tiene que ir. Y bueno, pues eso lo encontramos sobre todo al final de la Biblia, el libro Apocalipsis, pero también en otros lugares. Encontramos que la historia finalmente llega donde todos anhelamos que llegue. Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales dice, mora la justicia. ¿Vale? Este es el relato. Dios nos ama, Dios está por nosotros. Sin embargo, han pasado cosas que han de alguna manera trastocado ese propósito inicial de Dios. Esto forma parte de ese relato que se quiere reinterpretar desde muchos puntos de vista, ¿no? Así que esta es la cuestión. La idolatría es una parte de este relato. Por ejemplo, dentro de este relato pues hay toda una serie de ofertas para los hombres, metas, objetivos. ¿Para qué vivimos? Algunos responden, bueno, de una forma muy básica, para ser ricos, para ganar dinero, para conseguir nuestras metas materiales y económicas, para tener una vida lo más cómoda posible. Otros nos dirán, no, nuestra vida tiene que ver con la cultura. Tenemos que aprender lo que ha pasado y leer mucho y entender las corrientes culturales y leer poesía y leer literatura. Y, bueno, realmente estos son dos simples propuestas de las miles de propuestas que se nos lanzan, ¿verdad? El sentido de la vida está aquí, el sentido de la vida está allí, ¿vale? ¿Qué sucede, hermanos? Todo esto serían, ahora hablaba con Lázaro para empezar, y él me comentaba, dice, es un tema muy interesante porque hoy en día, por ejemplo, vemos la gran relevancia que está adquiriendo la política. La política, por supuesto, todos somos seres políticos y no somos ajenos a lo que pasa en este mundo. Nos afecta y evidentemente todos tenemos opiniones y todos tenemos ideas sobre lo que es mejor, ¿no? Sin embargo, dicho esto, cuando la política adquiere el papel de respuesta única a los problemas del hombre, entonces estamos hablando de un grave error y estamos hablando de un ídolo, ¿verdad? Estamos hablando de un ídolo, siguiendo el título, Dioses que fallan, es un ídolo que al final a las personas que creen que el sentido de la vida es la lucha política, se van a sentir decepcionados y se van a sentir frustrados y se van a sentir fatal. ¿Por qué? Porque no, como respuesta total a los problemas del hombre, ni la política, ni la cultura, ni el dinero, ni la belleza, ni el sexo, y podemos añadir, ¿no?, un montón de cosas que todas en su justa medida son perfectas y son lícitas y Dios las ha creado para que tengan su lugar, pero que cuando ocupan un lugar central, cuando les damos un sentido total, absoluto, entonces en lugar de ser cosas positivas y buenas, se convierten en algo negativo, ¿verdad? Bueno, esto realmente es algo que vemos en la naturaleza. Hay sustancias orgánicas que en su justa medida son perfectas y que sin embargo si te pasas te hacen mucho daño, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que de alguna manera sucede, ¿no? Dioses que fallan. Quiero daros una ilustración
un poco para acabar de explicar un poco esto, que tiene que ver con la forma en que nos fallan las cosas. Y bueno, hay un folleto, es muy antiguo, era un folleto que hace como 15, 20 años yo lo repartí mucho, porque a mí me gusta mucho el concepto que expresa, ¿no? Era un folleto breve que en la portada tenía una foto de una carrera de galgos. Era una foto en la que se ven unos galgos, ya sabéis, no sé, antes había noticias sobre carreras de galgos e incluso alguna cadena de televisión las emitía, ¿no? Y bueno, es muy interesante, porque bueno, ves a los hombres que llevan esos perros tan increíbles, ¿verdad? Estos animales que Dios los ha creado para correr, es evidente, los ha creado para que corran. Ese cuerpo súper estilizado, estas piernas, patas largas, y bueno, pues los llevan ahí, son muy nerviosos, los llevan ahí a ese lugar, los ponen en un lugar donde pues es como una casilla en la que no pueden salir, ¿verdad? Y ahí los dejan cada uno en su casilla y delante un portón metálico y no pueden salir. Ahí están, se les ve súper nerviosos. Cuando están todos puestos en su lugar de salida, entonces, nada, a unos 15 metros de ellos, ¡pum!, aparece una liebre mecánica. Y ya ves que cuando ven la liebre, es que si antes estaban nerviosos, ahora ya están completamente locos, ¿no? Y entonces, pues bueno, coincide el momento en que se abren las puertas con el momento en que alguien, desde un control, controla la liebre mecánica, y la liebre empieza a correr, y los galgos van detrás de la liebre como locos totales, y dan pues, bueno, una vuelta, 2 vueltas, no sé, depende de la distancia de la carrera, corriendo detrás de esa liebre, pero lo dan todo. Al final hay un ganador, y en el momento en que llegan a la meta, la liebre se esconde debajo de un agujero, y los galgos, es muy interesante la foto, ¿no? Los galgos absolutamente desorientados, no saben dónde mirar, no saben qué hacer. ¿Dónde está la liebre? La liebre se ha ido, no existe. Es una ficción. No es real. Y los galgos están absolutamente desorientados. Ahora, hermanos, tristemente, esto es lo que sucede a muchas personas a lo largo de la vida. Y lo más triste es que a otras les sucede al final de la vida. Al final de la vida. Y al final de la vida mucha gente se pregunta, ¿para qué he vivido? ¿Qué he hecho? He vivido corriendo detrás de cosas que me parecían importantes, que les he dado una enorme importancia. Mucha gente se queja, ya sabéis que hay un relato de una mujer que cuidaba a enfermos terminales, y esta mujer fue acopiando datos de lo que le decía la gente al final de la vida, y había una tremenda coincidencia en algunos hechos. Muchos le decían, lamento tanto haber dedicado tanto tiempo al trabajo y tan poco tiempo a la familia, a mis hijos. Era gente no creyente, pero se daban cuenta de que había valores mucho más importantes a los que no les había dado valor, ¿no? Así que, hermanos, cuando hablamos de dioses que fallan, cuando hablamos de la idolatría, estamos hablando de estas propuestas que nos llegan desde diferentes lugares y desde dentro de nosotros mismos, propuestas para la felicidad, propuestas para el sentido de la vida. Y lamentablemente son propuestas erróneas, y lamentablemente son propuestas que nos van a llevar a mal puerto, donde no queremos ir. Y ya sabéis lo frustrante que es haberte pasado tanto tiempo creyendo que sí, creyendo que ibas bien, creyendo que lo habías encontrado, y luego de repente dices, ostras, no lo había encontrado.
me he equivocado. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer, el que beba, ¿os acordáis? Jesús de la mujer samaritana, dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salga para vida eterna, ¿no? Así que, hermanos, la idolatría no es solamente algo que nos va a frustrar, algo que nos va a fallar, sino que podemos decir, hermanos, que detrás de la idolatría, y es aquí donde el Nuevo Testamento nos dice, el Nuevo Testamento nos dice dos cosas en cuanto a los ídolos, muy interesante. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10 y en 1 Corintios 8, 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las carnes que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. Esa es la primera valoración sobre la idolatría. Y un ídolo nada es en este sentido que estamos hablando. Un ídolo nada es en el sentido de que detrás de ese ídolo realmente no hay nada. No hay realidad, no hay entidad. Es como estos decorados de Hollywood, ¿verdad? Que a veces hay decorados de edificios, hay una escalinata tremenda, hay una fachada increíble. Solo es fachada. Subes las escalinatas, abres la puerta y detrás hay solo palos que aguantan la fachada, no hay nada. Es una irrealidad, es un ente. Pero parece, ¿verdad? Cuando lo filman solo de delante, oye, es un edificio. Así que en primer lugar, Pablo dice que un ídolo nada es. Y en segundo lugar dice, ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, lo que digo es que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Lo que los ídolos sacrifican, lo que los gentiles sacrifican a los demonios y no a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que detrás de esta mentira, detrás de esa irrealidad, lo que hay es el enemigo. Él está ahí, él sí está ahí, intentando aprovechar esto para engañarnos. Y ahora, hermanos, me gustaría que recurriéramos a lo que dice uno de los catecismos menores, el Catecismo Menor de Westminster. Bueno, lo cito sobre todo porque creo que es muy bíblico y que, como todo buen catecismo, realmente lo que hace es resumir algo que nos va a ayudar a entender algo de una forma clara, ¿no? La gran pregunta que la idolatría pretende contestar es: ¿cuál es el sentido de la vida? Esa es la pregunta que los ídolos pretenden contestarnos y pretenden ofrecérsenos. Según la Biblia, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Bueno, esta confesión menor de Westminster dice cuál es el fin principal del hombre. Y entonces dice, la respuesta es: el principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar, gozar de Él eternamente. Buen resumen, ¿verdad? Tremendo resumen. El principal fin del hombre, la razón por la que el hombre está en este mundo, es glorificar a Dios y disfrutar de Él. No solo glorificarle, sino disfrutar de Él. Y hermanos, esto merece una reflexión. Porque, hermanos, lo más grande que hay en el universo, evidentemente, es el ser de Dios. No cabe ninguna duda, hermanos. Cuando intentamos pensar en Dios, ya sabéis lo que nos pasa, ¿no? Se nos hace un nudo en las neuronas y se quedan ahí atascadas porque intentamos entender la eternidad. Intentamos comprender que Dios existe desde siempre. Intentamos comprender que Él es el origen del universo. Intentamos comprender cómo Él ha podido crear
este universo. Intentamos razonar que Él pueda conocer a cada ser humano. Intentamos razonar que Él pueda amar a cada ser humano y entender a cada ser humano. Hermanos, el vértigo es lo que nos sucede, ¿verdad? Dios es increíble, hermanos. El ser de Dios es digno, ¿no?, simplemente de la adoración. Y ahora, hermanos, que Dios en su palabra nos diga que lo que Él quiere es que le conozcamos, que Él quiere tener una relación personal con nosotros, que Él quiere responder nuestra oración, que Él quiere hablar a nuestro corazón, que Él quiere preparar un lugar para nosotros, para que en la eternidad podamos seguir gozando y aprendiendo. Hermanos, esto nos desborda, evidentemente, ¿no? Así que, hermanos, fijaos, hemos dicho que en este mundo hay más ídolos que realidades. Hemos dicho que la idolatría es una propuesta de sentido a nuestra vida. Y hemos dicho que el sentido de la vida es conocer a Dios, glorificarle y gozar de Él. Ahora, hermanos, la idolatría, desde este punto de vista, es un torpedo dirigido a la línea de flotación de nuestra vida. El torpedo, la idolatría pretende precisamente impedir que eso suceda, impedir que el hombre pueda glorificar a Dios, conocer a Dios, disfrutar de Dios, amar a Dios. ¿Cómo lo hace? Proponiéndonos realidades alternativas. Aquí, hermanos, vale todo. Vale la mentira, vale el engaño, vale la manipulación, vale todo. Y esta, hermanos, cuando la Biblia habla de lucha espiritual, yo creo que esta es la esencia de la lucha. Y la gran pregunta en esa lucha es: ¿a quién voy a creer? ¿A quién voy a creer? ¿Voy a creer a Dios? ¿Voy a creer su revelación? ¿Voy a creer lo que Él me dice? ¿Voy a creer su descripción de la realidad? ¿O voy a dejarme llevar por las propuestas mucho más, si me permitir, a veces atractivas, que nos plantea la idolatría? Hay una cosa muy interesante. Hemos dicho que la idolatría está presente en el Antiguo Testamento. No sé, hay muchos momentos en que la idolatría, digamos, en el Antiguo Testamento aparece de una forma muy clara, muy marcada, y es, hermanos, la gran lucha de Israel en el Antiguo Testamento. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, no sé. A mí siempre me ha dejado muy perplejo cómo es que un pueblo que había visto a Dios en el Éxodo, viendo todo lo que vieron, experimentando todo lo que experimentaron, luego, cuando llega el momento, se dejan llevar por los ídolos, los dioses, con minúscula, de las naciones paganas. ¿Alguna vez os lo habéis planteado? ¿Cómo es? Creo que hay una razón muy interesante. Por lo menos, no sé si es la única, pero por lo menos para mí es una de las razones que mejor lo explican. Fijaos, los judíos iban al templo y en el templo experimentaban una realidad. Iban al templo y en el templo aprendían sobre Dios. En el templo había mucho énfasis en la santidad de Dios. Dios era un Dios santo y por eso había que lavarse muchas veces antes de hacer esto, antes de hacer lo otro, había que lavarse las manos. Había toda una serie de símbolos sobre cómo es Dios y sobre cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él en el templo de Israel. Era todo muy sencillo, muy solemne, muy pedagógico, y
la idea, hermanos, es que cuando el judío salía del templo, salía, si todo se había producido como debía producirse, el judío salía del templo diciendo: yo soy una persona pecadora, hago cosas que no están bien, hago cosas que no corresponden a la bondad de Dios, a la realidad de Dios, y eso es grave. Tengo un problema grave, pero Dios me ama. Eso era lo que el judío entendía. Yo tengo un problema grave, Dios me ama, y Dios ha provisto una forma para que yo pueda ser perdonado y para que yo pueda aprender a conocerle y amarle. Ahora bien, ¿qué sucedía en un culto idolátrico? Era absolutamente distinto. En un culto idolátrico había, en primer lugar, algo que se acercaría mucho más a la idea de un espectáculo. Algo que ya sabéis, los humanos somos bastante tendentes hacia todo lo que sea un espectáculo. Nos atrae lo espectacular. Por ejemplo, en el templo de Corinto, y lo pongo como un ejemplo, había 1000 sacerdotisas sagradas que eran prostitutas, con las cuales los que iban a participar del culto llevaban a cabo todo tipo de actos sexuales. Había sacrificios absolutamente espectaculares. Ya sabéis, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había sacrificios de niños. Eso era lo que pasaba. Hermanos, eran cultos, los cultos paganos, eran cultos que apelaban a algo a lo que los humanos, como digo, somos muy, muy aficionados. Adrenalina, espectáculo, deseos. La idea de un culto pagano era: déjate llevar, no te cortes. Aquí nuestros dioses lo entienden todo, lo comprenden todo. Ahora, imaginaos, esta era realmente la alternativa, esta era la opción. ¿Qué es lo que ofrece el enemigo? El enemigo siempre ofrece lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que deseas, digamos, en tu esencia más humana y más baja. Eso es lo que el enemigo te ofrece y justifica y de alguna manera anima, ¿no? El culto de Dios, el culto del templo, era conforme a la verdad. Te introducía a la realidad, te introducía a la verdad. Pero claro, no había tanta adrenalina, no había tanta emoción. Y esto, hermanos, yo creo que explica por qué el pueblo poco a poco fue entrando en esta dinámica. Vamos a leer un texto de Romanos, ¿vale? Porque en lo que queda de este tema me gustaría que viéramos lo que sería el desarrollo de la idolatría y también veremos su naturaleza, ¿vale? Vamos a leer en Romanos capítulo 1. Romanos, vamos a leer capítulo 1 del 16 al 23 y me gustaría que alguien por favor me ayudara y lo leyera en voz alta para todos. Romanos 1, 16 al 23. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien, podemos leer hasta aquí. Muchas gracias. Es un pasaje importante sobre esta cuestión, y lo es sobre todo porque nos muestra el desarrollo de esta cuestión, es decir, dónde empieza, cómo empieza, y también nos muestra de alguna forma lo que realmente supone la idolatría, ¿no? Fijaos que Pablo está escribiendo a Roma, carta a los romanos. Está escribiendo a la iglesia en Roma. Roma era una ciudad donde, como sabéis, era una ciudad llena de paganismo, en cuanto a... Era una ciudad que tenía muchísimos dioses, ¿vale? Tenían un dios para cada aspecto de la vida. Y ahí estaba la iglesia de Dios, y Pablo empieza con este relato de la idolatría. Y empieza, fijaos, en el versículo 16, empieza hablando del Evangelio. Y dice que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué habla del Evangelio como poder de Dios para salvación cuando muy pronto lo que va a empezar explicando es esta cuestión de la idolatría? Bueno, yo creo, hermanos, que lo que está diciendo es: el gran problema del hombre se manifiesta en la idolatría, y el Evangelio es poder para sacarnos de ahí, es poder para librarnos, es poder de Dios para salvación, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo es, fijaos, en primer lugar, que necesitamos el poder de Dios para salir de la idolatría. Yo no sé si alguna vez te lo has planteado de esta forma. Pero lo que nos pasa es un problema tan grave, tan profundo, tan metido en nosotros, en nuestro interior, que si no hay un poder tremendo de Dios alumbrándonos, fortaleciéndonos, motivándonos, corrigiéndonos, no vamos a salir del círculo de los galgos. Vamos a estar persiguiendo galgos toda la vida. En este punto, y ya que esto es una reunión de iglesia, surge una pregunta. Bueno, pero la idolatría no es algo que afecta a los no creyentes. La idolatría a un creyente no le afecta. Me alegro que me hayáis hecho esta pregunta. Es una buena pregunta que tiene que ver con la naturaleza de lo que es la salvación, ¿no? Pero para contestarla solo quiero leer un versículo del libro de Jeremías. Vamos a leer Jeremías 2, 12 y 13. Definitivamente mi Biblia es muy pesada. Bueno, vamos a leer este texto de Jeremías, capítulo 2, 12 y 13. Y también, por favor, le voy a pedir que alguien que lo lea para todos. Jeremías 2, 12 y 13. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muy bien, el lenguaje, no sé, bueno, lo acabamos de leer, ¿no? Pero es un lenguaje muy solemne. Dice: espantaos, cielos, horrorizaos, dice, y quedad perplejos, porque dos males, dice, ha hecho mi pueblo, dos males. El primero es
me abandonaron a mí. ¿Cómo se define Dios aquí? Dice, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas. Es muy interesante. Pablo, ahora lo veremos, está completamente de acuerdo con Jeremías. O sea, qué absurdez, ¿verdad? Qué cosa tan increíblemente absurda. ¿Cómo podemos dejar a alguien como Dios y cambiarlo por algo que es absolutamente inferior? Totalmente inferior. Bueno, esto es lo que dice que ha hecho, dice Jeremías, mi pueblo. Creyentes, personas que han conocido, personas que tienen la palabra, personas que han conocido a Dios, porque bueno, no se puede dejar a Dios, como dice aquí, si no le has conocido. Y esto es lo que Jeremías está diciendo, que son dos males, ¿no? Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, ¿no? O sea, la imagen es muy clara, muy visual, ¿no? Dejamos una fuente absolutamente fresca de agua y entonces nos dedicamos a crear algo tan precario como una cisterna que solo tiene agua cuando llueve y que si además está agrietada, cuando llueva y se llene de agua, se va a ir por el mismo lugar que ha entrado, ¿no? Hermanos, así son las cosas, ¿verdad? Dios es fuente de agua viva. Los que hemos conocido a Dios sabemos que es así. Cuando le preguntaron a Pedro, el Señor Jesús le preguntó, Pedro, veo que muchos se están marchando, quieren dejar de seguirme, ¿vosotros también queréis iros? Porque Jesús, yo supongo que lo pregunta con una doble intención, pero la respuesta de Pedro es, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Así que, hermanos, cuando hemos conocido al que es luz, al que es vida, ¿cómo podemos cambiarle por esas realidades ficticias, virtuales? Y sin embargo, tan necios somos, tan sutil es la realidad que a veces lo podemos hacer. Porque, hermanos, fijaos, lo esencial de lo que quiero deciros en esta tarde, lo esencial, si te olvidas de muchas cosas, pero te acuerdas de esto, creo que te vas a llevar la esencia de lo que quiero deciros. Para hacer frente a la idolatría, no basta con decir creo en Dios. No basta con decir ni siquiera creo en Jesús. Para poder hacer frente a la idolatría, para poder realmente desecharla, he de vivir una vida de satisfacción con Dios. Y es ahí, hermanos, donde está la parte, digamos, peligrosa. La doctrina, la buena doctrina, la ortodoxia, es muy importante. Pero si no tenemos en nosotros la realidad, la satisfacción, entonces vamos a estar ávidos de probar nuevas cosas, porque en realidad no estamos satisfechos. ¿Me entendéis? Yo creo que esa es la tragedia que se esconde detrás de este texto de Jeremías. El pueblo de Dios había conocido a Dios, pero había dejado de disfrutar de Dios, de caminar con Él, de estar con Él, de cultivar su relación con Él, y al final había sucumbido a la atracción de otras cosas. Por supuesto, hermanos, hoy en día los ídolos son otra cosa, pero sí que son vigentes y sí que pueden afectar a los creyentes. Pablo dice, huid de la idolatría, él dice que la avaricia es idolatría,
Y Juan, el apóstol Juan, dice, guardaos, hijitos, guardaos de los ídolos. Y no se refería a que no fueran a los templos paganos, sino que se refería a que tuvieran mucho cuidado con las cosas que entraban en su vida. Volvamos a Romanos y ya vamos a ver este proceso de una forma rápida. Este proceso del que nos habla Romanos. Fijaos, hemos dicho que la primera idea que Pablo quiere que veamos es que necesitamos del poder de Dios para poder hacer frente a la idolatría. Sin su poder no nos vamos a salir de ahí, ¿no? En segundo lugar, vamos a ir avanzando, vemos un antídoto de la idolatría, ¿vale? Fijaos, el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Entonces, algo muy importante, ¿no?, que hemos de entender. No sé exactamente cómo Dios lo va a aplicar cuando llegue el momento, pero aquí está diciendo muy claramente que todo hombre, toda mujer, todo ser humano, cuando mira la creación, tiene en su interior el testimonio de que hay un Dios invisible, que es poderoso, que es creativo, que es desde aquí su eterno poder y su deidad, ¿no? Se hacen claramente visibles. Y el veredicto, la conclusión es que no tienen excusa. Es decir, nadie podrá decirle a Dios, Dios, yo lo siento, me libro de todo, me libro, porque yo no creía que tú existieras. Entonces Dios le mirará a fondo, le mirará profundamente, le mirará a los ojos. Y esa persona tendrá que decir, no, es mentira, estoy mintiendo. En mi corazón sabía que tú estabas ahí. Según dice este texto, ¿no? Dice que todos, no hay excusa, porque todos en nuestro interior, en nuestro corazón, lo sabemos, ¿vale? Y luego añade, versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, y aquí empieza el primer paso hacia la idolatría, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Conocemos a Dios, pero en lugar de glorificarle como a Dios, en lugar de darle gracias, no lo hacemos. Y aquí empieza un proceso. Aquí comienza un proceso. Por lo tanto, le vamos a dar la vuelta. ¿Cómo puedo en mi vida librarme de la idolatría? Vive una vida de gratitud y de alabanza a Dios. Glorifica a Dios. Hay muchos salmos que dicen esto, dice, alma mía, alaba a Dios. Es interesante el lenguaje, ¿no? El salmista habla consigo mismo, como si hubiera en su interior una cierta pereza, una cierta necedad, y él se dice a sí mismo, alma mía, oye, venga, alaba al Señor. Fijaos que no dice, lengua mía, di alabanzas. Dice, alma mía, todo mi ser, todo mi corazón, alaba al Señor. Y hermanos, esta es una gran necesidad que tenemos. Porque cuando estamos alabando a Dios, hermanos, alabando de verdad, alabando su gloria, alabando su amor, alabando su soberanía, alabando su eternidad, Cuando estamos de esa forma, nuestra alma está profundamente movida
por la gloria de Dios, estamos en buen camino, hermanos. Es el primer paso, alabar a Dios, reconocerle. Hermanos, Dios es singular, no hay otro como Él. Nunca podremos darle la gloria que Él merece, nunca. Es inmenso. Y yo debería deshacerme en su presencia. No sucede ¿por qué? No sucede porque todavía estamos aquí, porque todavía hay mucha mezcla en nuestro interior, porque todavía no hemos llegado, y eso no sucede así. Pero esto, hermanos, es lo que debería suceder. Y esto es lo que va a suceder. Hay una canción de Marcos Vidal que algunos quizá la conocéis, Cara a Cara, es antigua, y Marcos Vidal dice esto, ¿no? Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Él entiende, hermano, que este es el gran momento de la eternidad, encontrarnos con Dios, conocer a Dios, conocer a Dios en otra dimensión, ¿verdad? Conocerle de una forma más directa. Así que, hermanos, primer antídoto, la alabanza. Segundo antídoto, la gratitud. Gratitud. Hermanos, la queja es lo contrario de la gratitud. Ya ver, somos humanos, somos personas, pero déjame planteártelo de una forma simple, ¿no? No dejes que las luchas, los problemas, las vicisitudes te roben el privilegio de darle gracias a Dios. No lo permitas. No permites que la queja ensombrezca tu carácter. No lo permitas. Dale gracias a Dios por 1000 cosas, por lo más simple, por lo más sencillo. Pero hay un dicho que dice que comer y rascar todo es empezar. Bueno, yo creo que pasa lo mismo con la acción de gracias. Cuando empiezas a dar gracias a Dios, cuando empiezas a abrir los ojos, Él te abre los ojos y empiezas a ver todo lo que tienes, todo lo que Él te ha dado. Es verdad que ahora estamos en lucha, es verdad que estamos todavía a medio camino, es verdad que es un tiempo de tensión, es verdad. Pero aún así, la gratitud debe de eclipsar otras reacciones ante la realidad. Así que, hermanos, el antídoto de la alabanza, el antídoto de la acción de gracias. La tercera idea, la penúltima que quiero daros en cuanto a este proceso, es lo que dice el versículo 21. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron a sus razonamientos. Aquí dice en mi versión, vanas especulaciones. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué sucede con la idolatría? Empezamos viendo que hay un Dios, pero no reconociéndolo. Y automáticamente se produce algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Empezamos a lo que se llama vanos razonamientos, especulaciones vacías, y nuestro corazón, el eje de nuestro ser, se queda a oscuras. Y ahora sí, ahora en esta condición entendemos nuestro mundo, el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea lo entendemos sobre esta premisa, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que la gente ha rechazado a Dios, y ¿sabes lo que le ha dicho la humanidad a Dios? Le ha dicho, no te necesito, y no solo eso, no solo no te necesito, sino que sin ti me va a ir
mejor. Eso es lo que la gente, las personas, el mundo le está diciendo a Dios. No te necesito. Y no solo eso, sino que sin ti me va a ir mejor. ¿Cómo te voy a necesitar, hombre? Si tenemos nuestra ciencia, tenemos nuestros intelectuales, y tenemos nuestros inventores, y tenemos nuestra tecnología, y tenemos nuestra... Este verano hemos acompañado a una hermana querida, un poco antes de tiempo, no era una persona muy mayor, y bueno, el Señor la llamó. Y recuerdo el día que me tocó dirigirme al grupo de personas, era una persona muy conocida y había mucha gente, muchos no creyentes. Y realmente mirando las caras de toda aquella gente, intentando entender lo que estaban pensando, les dije, muchos de vosotros estáis confiados en lo que este mundo está ofreciendo, de una forma más o menos consciente. Tenemos expertos para todo, ¿verdad? Tenemos expertos. La figura del experto es clave en nuestra sociedad. Si tenemos un problema legal, tenemos a nuestros grandes abogados. Si tenemos un problema de salud, tenemos a las eminencias, a nuestros grandes médicos. Si tenemos un problema político, pues también confiamos en que nuestros representantes lo van a resolver. Si tenemos un problema con nuestro coche, pues tenemos a nuestros expertos mecánicos. Y nuestros expertos nos dan seguridad. Yo miraba a todas aquellas personas y les dije, ahora, en este momento, no tenéis a ningún experto que os pueda iluminar lo que ha pasado, ¿verdad? Nadie delante de la muerte que sea capaz de arrojar luz, ¿verdad? Así que vuestros expertos en este momento os han fallado. En el momento más crucial. Porque lo que suele hacer la gente ante la muerte, ya lo sabéis, es negarla. Hay que ir al entierro porque hay que ir al entierro, se va, pero me voy a ir lo antes posible y voy a quitarme de mi mente lo antes posible lo que acabo de ver, porque quiero seguir en mi huida hacia adelante, en mis carreras de galgo, persiguiendo mi vanidad, ¿no? Así que dice aquí que eso es lo que sucede, ¿verdad? Esa oscuridad, ese corazón entenebrecido que no ve, ¿dónde empieza? Cuando viendo a Dios, en lugar de darle gracias y de alabarle, digo que no está ahí, digo que no existe. Y entonces dice, empiezo con mis vanos razonamientos, ¿verdad? Podríamos hablar mucho de vanos razonamientos y no tenemos tiempo, pero seguro que todos sabéis a lo que me refiero, a lo que se refiere la Escritura cuando habla de esos vanos razonamientos. Básicamente, hoy es hablar a los expertos y a mí me encanta, os lo digo en serio, la cultura me atrae, me gusta. Me gustan los discursos políticos, porque hablan muy bien realmente, o sea, son personas, muchas de ellas con una capacidad retórica increíble. Pero cuando ves lo que te están diciendo realmente, dices, está muy bien, solo tenéis un problema, el fundamento. El fundamento es erróneo. Si no hablamos de Dios cambiando vidas, no vamos a tener nunca la sociedad que todos queremos. Si no hablamos de Dios que cambia corazones, nunca vamos a tener la sociedad que todos deseamos, ¿verdad? Es muy simple, muy sencillo, pero ojalá que alguien lo dijera. Ojalá que alguien lo dijera, ¿verdad? Así que esto es lo que sucede. Hay vanos razonamientos y un corazón entenebrecido.
último paso de este proceso. Llegamos a la idolatría, a la consumación de la idolatría, ¿no? Dice el versículo 22, alegando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que, hermanos, cuando hemos visto a Dios y le hemos negado y no le hemos dado gracias y no le hemos alabado, nuestro corazón se ha oscurecido, empezamos a decir tonterías, muy bien dichas, eso sí, con buena terminología, pero empezamos a decir cosas absurdas, nuestro corazón no ve la realidad y al final hacemos un cambio. Dice aquí, ¿no? Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible. Bueno, de hecho no dice que cambiaron por la imagen, dice cambiaron por la semejanza de la imagen de hombre. O sea, que Pablo está diciendo, creo que lo está diciendo con de una forma muy diplomática, pero está diciendo, para que me entendáis, la idolatría os está dando el timo de la estampita. Os está vendiendo la moto de una forma increíble. Cuando cambiamos a Dios, cuando dejamos la fuente de agua y tenemos cisternas, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es cambiar al Dios de gloria por algo absolutamente inferior. Si me permitís, es como si tuviéramos un gran coche, ponle el nombre que tú quieras, y ahora viene alguien y te vende la moto y te da algo absolutamente inferior y tú te marchas pensando, no, he hecho el negocio de mi vida, ¿no? Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Fijaos el lenguaje que usa. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, está diciendo, ya sabéis que el hombre es la imagen de Dios, ¿vale? Aquí tenemos a Dios, aquí tenemos al original, la gloria, y ahora tenemos a Dios y aquí tenemos al hombre que es imagen de Dios, pero que además no es el hombre, no es por el hombre, sino por una copia de su imagen, que bueno, es la idolatría burda de las imágenes hechas con madera o con... Ese es el cambio que hacemos, ¿verdad? Ese es el cambio que hacemos cuando dejamos de buscar a Dios y basamos nuestra vida en otras cosas. Empezamos a buscar el sentido de nuestra vida en nuestra carrera, en nuestra familia. Fijaos bien lo que estoy diciendo, porque quiero que me entendáis bien y ya estoy acabando. Pero estamos llegando a un punto importante. La carrera, la familia, el empleo, la cultura, el deporte, un hobby, todo esto, cosas absolutamente lícitas e importantes. Pero cuando se convierten en lo esencial, cuando se convierten en lo que mueve mi vida, cuando quito a Dios y digo, bueno, sí, Dios está ahí para el domingo por la mañana, está ahí para un rato, durante un día, pero en realidad mi vida, mi esencia, no es el reino de Dios, no es mi esperanza, no es mi comunión con Dios, no es la vida en el Espíritu. Lo que mueve mi vida es que tengo un buen trabajo y voy a luchar por él, y voy a ganar dinero, y voy a hacer vacaciones. ¿Me entendéis, hermanos? Y no estamos lejos de esto, hermanos. Yo, personalmente, el que le está hablando, no está lejos de esto. Es duro reconocerlo, porque es tanto como reconocer mi estupidez. Pero es así. Y por eso dice Pablo que la idolatría es un cambio.
un cambio ridículo, un cambio absurdo, pero un cambio que hacemos y que tenemos que tener mucho cuidado los creyentes, hermanos. ¿Cuál es el antídoto? Una vida con el Señor, hermanos. Ojalá que el Señor nos ayude a todos a decirle: Señor, quiero una vida real contigo. Quiero conocerte, glorificarte y disfrutar de ti. Quiero conocerte, glorificarte y disfrutar de ti. Amén. Así sí. Bueno, muchas gracias por